cuando hablamos de finanzas, nosotros no podemos separar el tema del impacto fiscal. Vamos a dar solo unas pinceladas de lo que venimos viendo nosotros o las decisiones que tomamos con nuestros clientes, porque la pregunta era si ustedes en su compañía ya evaluaron el impacto fiscal del pago de los impuestos que tendrán los resultados que se esperan para culminar este año y para el próximo año. ¿Y a qué nos referimos con esto? Esta parte pues es bien interesante de poder analizarla porque muchas decisiones de nuestros clientes se tomaron en base a la planificación financiera nueva que hicimos en el mes de marzo. Creo que lo más importante de entender con el impacto fiscal es que lastimosamente pues las exigencias fiscales no se detuvieron. O sea, la ayuda por parte de las autoridades respectivas, sinceramente y sin afán pues de criticar y demás, pues todos creo que sabemos y pensamos de las decisiones que ha tomado las autoridades, pues no han sido para beneficios de nosotros en las empresas. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros vimos específicamente cuál iba a ser el impacto fiscal en las empresas como tal? Primero sabíamos y debíamos de estar claros y seguros que estas exigencias fiscales no iban a cambiar, porque muchos empresarios decían, esperemos si hay una amnistía de impuestos y las multas y recargos. Esperemos entonces si van a aplazar más el pago de los impuestos. Esperemos si van a hacer la famosa ley que entró para derogar el tema del ISO, que ese es otro tema que crea mucho conflicto, pero que también entró en el mes de abril al Congreso y que no se sabe ya nada, absolutamente nada de eso. Entonces, ¿qué pregunta nosotros recomendamos hacer? O también fue lo que hicimos nosotros específicamente con el tema del impacto fiscal, era ¿qué decido pagar si no me alcanza para todos los impuestos? Eso fue. Gracias a Dios, la mayoría de nuestros clientes con los que trabajamos, al tener una planificación financiera, nosotros sí teníamos el control de estos impuestos y sabíamos cuánto se iba a pagar. Y si ustedes se recuerdan, pues los beneficios acá que únicamente nos dio la SAT fue aplazar 15 días el tema del pago de los impuestos, y esto fue únicamente para nosotros los contadores que preparamos la información, poderle mandar después la papelería y la declaración a pagar, pero el pago se tenía que hacer. Entonces, ¿qué decido pagar como empresario? ¿Qué decisiones son las más importantes? Primero, para el tema del IVA, es totalmente necesario que todos sepamos cuál va a ser la multa. Yo creo que acá todos sabemos cuál es la multa, que es del 100%, pero al pagarla obviamente de forma voluntaria, después de pagarla extemporáneamente, es el 50% de la multa antes que la SAT pues, nos requiera el pago del impuesto. Entonces, si yo sé que la multa del IVA es del 50% y tiene una implicación por apropiación indebida, o sea, tiene una implicación legal como tal, la decisión nuestra siempre fue pagar el IVA. Y siempre va a ser pagar el IVA independientemente de lo que pase. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del IVA y las retenciones del IVA, este es otro factor y error financiero y fiscal que pasa en las empresas. El IVA no nos pertenece, es un impuesto que nos ha pagado el cliente y que nosotros le tenemos que pagar a la SAT. Entonces, cuando existe una planificación, y eso, miren, pasa un montón, hay gente que dentro de su costo lo calcula con IVA y su rentabilidad la calcula con IVA. Y yo digo, ¿pero por qué? Si es un IVA que no nos pertenece, o sea, en la venta no es nuestro y el del costo lo tenemos que mandar a pagar, ¿verdad? Entonces, cuando se hace este análisis, siempre recuérdense que el IVA tiene una implicación legal y que tiene una multa del 50%. Luego viene el análisis del ISO. El ISO siempre recuérdense que es de muchos criterios, le puedo llamar yo, porque depende del auditor que uno lo revise, va a ser la forma en que nos va a implicar algún tipo de sanción o multa. Entonces, si se recuerdan, ellos un día antes que venciera el ISO del primer trimestre, sacaron la publicación que se podía hacer un convenio de pago para el pago del ISO a través de la plataforma digital que ellos habían puesto a disposición y que se iba a poder utilizar para los que estábamos registrados en la metodología de ISO a ISR de acreditamiento, que sí se podía utilizar para acreditarse. Pero si ustedes se recuerdan, el criterio de SAT es que nosotros no podemos acreditarnos ningún ISO a ISR que sea pagado extemporáneamente. Entonces, a nosotros lo que verdaderamente nos da, pues no nos da seguridad
es que nosotros sabemos cómo actúa la superintendencia en estos casos. Pues esperamos y debería de ser lógico que respetaran lo que ellos estaban diciendo. Entonces, como fue en ese día, nosotros con la mayoría de nuestras empresas que estaban con el acreditamiento de ISO a ISR, sí se pagó el impuesto luego de haber pagado el IVA. ¿Por qué? Porque analizamos el impacto que iba a tener el ISO si lo pagábamos extemporáneamente y no lo íbamos a poder acreditar. Nuestra postura siempre ha sido que sí lo podemos acreditar y nos podemos ir ahí sí que alegatos con la SAT y nos podemos defender muy bien que sí lo podemos utilizar antes que ellos sacaran esa aclaración. Hago esta salvedad porque es un impuesto que aunque yo lo pague extemporáneamente, pues yo ya adquirí esa responsabilidad y como tal, ¿verdad? De que lo pagué extemporáneamente, pagué mi multa, pagué mi mora y pues lo debería poder usar. Entonces, como les digo, la segunda decisión aquí fue pagar el ISO. Y la tercera, dejamos el ISR. ¿Por qué? Porque el tema de las multas específicas con el ISR pues es más bajo que el IVA, porque si ustedes el IVA lo pagan un día después, ya es automáticamente el 50% de multa cuando el pago va a ser voluntario. Pero con el ISR se genera, obviamente, si ustedes leen el código tributario, el tema de la mora, se calcula con el 0.005 por los días de atraso que nosotros tengamos. O sea, es más o menos un 18.25% anual, como que fuera un interés, cuando nosotros no pagamos sobre un año. Entonces, cuando se hace este análisis, nosotros analizamos, bueno, si no pagamos el ISR anual y el ISR trimestral que venía en esos días, pues esta va a ser la implicación en números de las multas y las moras que vamos a tener. Entonces, se tomó la decisión en base a eso. Pero entonces, no debemos de olvidar como contribuyentes que tenemos un derecho y que está específicamente en el artículo 40 del Código Tributario, que todo contribuyente tiene derecho a solicitar convenio de pago antes del vencimiento del impuesto, ¿verdad? Esto es para el tema del ISR y para el tema del ISO. Siempre hay que hacer el análisis si nos conviene hacer un convenio de pago o no, porque obviamente pues sabemos que esto tiene un interés anual, más o menos está entre el 13 y el 13.80% del interés anual. Y también, si ustedes leen el artículo 40 del Código Tributario, la SAT nos debería de dar hasta un plazo de 18 meses. Pero aquí va a depender del criterio de la SAT para poder darnos este plazo más amplio para nosotros. Y creo que hay muchas empresas y muchos colegas que hemos hablado sobre este tema y también en el Instituto de Auditores de Contadores Públicos y Auditores específicamente para solicitarle al superintendente que, pues, al ser en una situación de pandemia, al ser una situación que no está en nuestras manos, sí deberían de poder dar ese plazo máximo de pago de 18 meses para el tema de los impuestos. Entonces, ¿qué sucede con esto? ¿Cuál es nuestra recomendación específica con el impacto fiscal? Lo más importante para nosotros es que con la planificación financiera debemos analizar ahorita, porque nosotros ya sabíamos cuál iba a ser el impacto fiscal para estos meses. Sabemos que también podemos hacer un convenio de pago para los otros impuestos y también según para el ISO que viene ahorita a pagarse en el mes de julio, pues también podemos aplazarlo. Pero lo más importante no solo es saber si lo puedo aplazar o no, sino es ver con la planificación financiera cómo va a terminar mi año. ¿Por qué? Porque tengo que empezar a entender cuál va a ser mis números, cuál va a ser mi rentabilidad, cuál va a ser mi venta el siguiente año y analizar si nos conviene hacer un cambio de régimen o un cambio de forma de acreditamiento. ¿Por qué? Y con esto quiero terminar. Nosotros hemos tenido el caso que a través de la planificación financiera hemos cambiado principalmente la forma de cálculo del pago del ISR trimestral de los primeros 3 trimestres. ¿Por qué? Porque cuando nosotros analizamos la planificación financiera, nos enfocamos, número uno, en ver, obviamente, cuál va a ser el costo y sus gastos y la utilidad. Y sí nos hemos trasladado a la forma de cálculo de los pagos trimestrales a irnos por el 8, por el 25% con esta opción. ¿Por qué? Porque en los primeros trimestres estas líneas de negocio no tienen un costo alto ni gastos altos, dependiendo obviamente, como les digo, del giro de negocio, para poder tener una utilidad menor para pagar impuestos. Entonces, sí hemos hecho cambios de un año hacia otro con la forma de cálculo del ISR.
porque sabemos que los primeros trimestres se calculan sobre los ingresos por el 8 por el 25 y luego cuando nos trasladamos ya obviamente a pagar la anual que se paga sobre la utilidad, ahí sí ya tenemos el costo cargado en el último trimestre, en los últimos meses. Entonces nosotros cuando hacemos la planificación financiera sí evaluamos esto. Entonces, ¿cuál es el error como tal de esta planificación financiera y su impacto en lo fiscal como tal? El error número 5, que es con el que queremos concluir, y pues este es un tema sumamente grande. Creo que ustedes han visto muchos webinars de todo el tema de impuestos y podríamos hablar mucho, pero creo que el error acá es el no planificar, ¿verdad? Como tal. Y volvemos al tema de la planificación, ¿verdad? Ahora, este error podemos dividirlo en dos. Un error que se pudo ya haber cometido para el primer semestre y un error que todavía podemos corregir y no cometer para el segundo semestre del año en cuanto a lo que dice Alexia de poder ver si nos acogemos a un convenio o algo por el estilo. Todavía podemos planificar eso, pero que el año entrante sepamos las consecuencias que va a tener esta pandemia en las ventas y todo, con la planificación, que ahí ya no va a ser planificación, sino ya va a ser un efecto real para ver si nos conviene seguir en el mismo régimen o seguir en la misma forma de pago o seguir en la misma forma de acreditamiento. Ese es el error que todavía podemos no cometer. Y la recomendación, creo que ya me adelanté, ya la dije, analizar en base, sí, los distintos escenarios para que ustedes como empresa, los gerentes como propietarios, etcétera, se pueda tomar la decisión más aceptada. Nos dedicamos específicamente a las pequeñas y medianas empresas, nos pueden escribir a este contacto que ustedes ven en pantalla. Nos pueden escribir a nuestra página específica, que es grajeahermanos.com. Nos pueden escribir a nuestro correo con nuestra jefa de mercadeo y atención al cliente, que es Melissa Ortiz. Ahí ustedes están viendo el correo. Los teléfonos también están a disposición suya. Y de verdad les agradecemos su apoyo, su disposición por estar acá con nosotros. Por favor, tengan toda la confianza de podernos escribir cualquier información. Estamos a la orden.